Los saludo en esta mañana con la paz del Señor. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. 1, 2, 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre los fundamentos bíblicos para la fe cristiana y vamos a hablar sobre que Dios es uno y es tres. Es importante que todo cristiano conozca un aspecto muy importante acerca de Dios. Estamos conociendo al Dios vivo y Dios quiere que lo conozcamos a través de su palabra, y una de las doctrinas fundamentales y que nosotros debemos conocer para no caer en errores o no caer en malas interpretaciones, o que a veces la analizamos de una manera humana, es que debemos analizar a la luz de la palabra lo que es la doctrina bíblica de la Trinidad. En primer punto, quiero tratar acerca de que Dios es uno, como lo leímos ahí en el verso 4. Es importante que nosotros entendamos que hay un solo Dios verdadero. Eso es lo que atestigua, o ese es el testimonio de las Escrituras. Ustedes saben que aquí Moisés está dando por segunda vez está relatando a la generación de Israel, aquellos israelitas que salieron de salieron de Egipto siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes menores de 20 años o de 40 años, o que nacieron en el desierto. Moisés le está recapitulando la ley de Dios. Y algo que Moisés quería dejar en claro al pueblo de Israel, que iba a entrar a la tierra prometida, de que hay un solo Dios verdadero, porque el pueblo iba a entrar a una tierra pagana, una tierra donde cada pueblo tenía uno o muchos dioses. Y si para Israel esto era algo de suma importancia, de la misma manera para nosotros hay un solo Dios verdadero. El creer en un solo Dios se le llama monoteísmo. La palabra monoteísmo habla de que se cree en un solo Dios, que solamente hay un solo Dios. Pero aquellos que creen en varios dioses se le llama politeísmo. Quiero que quede muy en claro esto. Nosotros somos monoteístas, es decir, creemos que hay un solo Dios, como lo declara. Vuelvo a leer, dice: oye Israel, es como el que dijera: oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, hay un solo Dios, y le voy a pedir al pastor Héctor que nos dé Deuteronomio, pero 4:39. Mire la declaración que hay en Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Mire, aprende, reflexiona de que ¿qué? De que Dios es Dios en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque en las culturas paganas, y no solamente en los tiempos antiguos, sino que hoy también esto se está metiendo. Y se metió en la iglesia cristiana en los tiempos de poco a poco con lo que hoy es el catolicismo romano. Que un santo para cada cuestión. Lo mismo que pasaba con las diferentes religiones paganas. Un Dios para esto, un Dios para aquello. Por eso es que cuando Pablo va a Atenas, él se sorprende con los diferentes altares, los diferentes dioses que ellos tenían. Pablo vivía en una cultura pagana, pero cuando llegó a Atenas se quedó sorprendido.
Si uno va a la India, los hindúes o los indios, como se les quiera decir, ellos tienen no 100 ni 500, ellos tienen millones de divinidades. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si usted pasa de un estado de purificación, después de que usted nace, muere, se reencarna, nace, muere, se reencarna, usted un día alcanza lo que ellos le llaman llegar a ser una divinidad. Es lo mismo que enseñan los mormones. Los mormones dicen que usted puede llegar a ser Dios. Ellos dicen que Adán es un Dios, que Jesús es un Dios. Y así ellos tienen cientos y miles de dioses. Pero la Biblia no enseña eso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Por eso es que dice, hay un solo, mire, un solo. Y esta palabra en hebreo es una palabra que dice ejad, que está hablando de unidad. Pero de ahí vamos a partir a lo que es la Trinidad. Esta palabra usted también la encuentra, mire dónde la encuentra, en Génesis capítulo 2, verso 24. Yo creo que es un versículo muy conocido. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. Mire, son dos, pero ahora son uno. Eso es una unidad corporativa. Y eso es lo que hay en Dios. Dios es un solo Dios, pero en tres personas. Mire lo que dice Esdras. Yo voy a leerle Esdras 3:1 porque ahí también se utiliza esta palabra ejad, que habla de unidad. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se sentó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Mire, un solo hombre. Pero usted sabe que eran cientos, miles de israelitas que estaban allí congregados, pero estaban en un solo sentir, como la iglesia primitiva. Dice que ellos eran juntos y unánimes. Mire, por eso es importante entender este principio de la unidad de Dios. Porque Dios quiere que de la misma manera esta unidad se vea reflejada en su iglesia. Somos muchos, somos 3:1, Pastor Héctor. Mire, somos muchos, somos miles de creyentes, somos millones de creyentes, pero somos un solo cuerpo, que es la iglesia. No son miles de iglesias, no son cientos de iglesias. Sabemos que hay ministerios, denominaciones, pero somos una sola iglesia. De la misma manera hay un solo Dios. Por tanto, es importante que nuestra relación con Dios la conozcamos, la creamos y la entendamos. Miren lo que dice Isaías, Pastor Héctor, Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mire, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en ese capítulo, si no estoy mal, ahí está la palabra, vosotros sois mis testigos. Y aquí es un versículo clave para que usted, si mañana se encuentra con una persona que trae una doctrina contraria a la Escritura, la Biblia dice que ni antes ni después de él será formado Dios. Los testigos de Jehová, ellos indican que Jesús es un Dios creado. No, Jesús es Dios, pero él no está ni antes ni después, porque en el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Dios siempre ha existido y Dios siempre ha sido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios quiere que lo conozcamos, que le creamos y que lo entendamos. Ahora, a veces, y no digo que esto es un pecado,
No quiero que me malentiendan. Pero a veces nosotros tratamos de explicar la doctrina de la Trinidad. Buscamos maneras, formas. Una de las maneras creo que más clásica es utilizar el elemento del agua que encontramos en 3 estados, sí. Pero igual el agua siempre es un solo elemento. En el caso de Dios hay 3 personas. Las 3 son distintas, pero son un solo Dios. Creo que el mejor ejemplo es lo que vemos en la Escritura y lo vemos en nosotros. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando usted por la palabra y por el Espíritu Santo busca que Él le enseñe, busca conocerlo, busca creerlo, busca entenderlo, la palabra le va a mostrar que hay un solo Dios y Él es en 3 personas. Mire lo que nos dice Isaías 45, verso 18. Estábamos en Isaías 45, 18. Los demás sigan escuchando. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Mire, aquí vemos algo muy importante para que usted y yo entendamos acerca de nuestro Dios. Todo lo que hace Dios lo hace con propósito. Mire, Dios dice que Él creó la tierra para que sea habitada. No la creó en vano. Mire, Él la creó para que sea habitada. Entonces, todo lo que hace Dios, su vida, mi vida, la iglesia, es con propósito. El matrimonio que fue instituido por Dios fue instituido con propósito. Y el principal propósito de todas las cosas es para dar gloria a Dios mismo. El matrimonio, como ya lo veíamos, dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un ejemplo de lo que es Dios. Muchos, entre muchos, uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, tanto Israel como nosotros la iglesia debemos vivir este conocimiento de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para eso Dios dio mandamientos. Usted sabe que en Éxodo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos. Y como ya fue enseñado anteriormente, semanas atrás, el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es lo que vemos en los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Claro que debo decir, y dioses, pero dioses con D minúscula. Falsos señores, falsos dioses que la gente, que el mundo creó. ¿Qué más? El siguiente mandamiento es: no te harás imágenes. Luego Dios dice: no hagas uso de mi nombre en vano. Y por último, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy, aunque ya no estamos en la ley, el mandamiento, estos primeros 4 mandamientos se resumen en: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y los 6 restantes, honrar padre y madre, no matar, no adulterar, se resumen en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso usted lo puede ver en Marcos, capítulo 12, del 28 al 30 y en otros pasajes de la Biblia. Pero entendiendo primeramente de que Dios es uno, partimos al segundo punto. Dios es una Trinidad, o Dios es trino, o Dios es 3. Ahora,
la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia. Esta palabra Trinidad viene de una palabra latina, trinitas. Esta palabra significa tres en uno. Pero la Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero que tienen una misma esencia divina, que comparten esa misma naturaleza, esa misma esencia divina y se relacionan en una comunión íntima. Ahora, en el medio cristiano, o cuando empezó esta palabra a hablarse en el medio cristiano, la palabra Trinidad o este concepto nace con uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos. Este hombre se llamó Tertuliano. En el tiempo de Tertuliano había un grupo, una secta, una falsa doctrina llamada el arianismo. Este grupo de arianismos decían lo que hoy dicen los testigos de Jehová, que el Padre era solamente Dios y que el Hijo era un ayudante en el proceso de la salvación, pero no era Dios. Mire, él afirmaba que solamente el Padre era Dios, pero que el Hijo no era Dios, ni que el Espíritu Santo era Dios. Entonces Tertuliano, él escribe una carta a la iglesia y ahí él escribe como enseñando a la iglesia de que las escrituras afirmaban de que hay un solo Dios en tres personas y que era una trinitas, una Trinidad. Tertuliano vivió entre los años 160 y 220 de Cristo. Parece que él fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan. Pero esta afirmación, ¿de dónde nace? No quiero decirle que hay un solo versículo que dice, bueno, este versículo es el que utilizamos para declarar la Trinidad. No. La doctrina de la Trinidad está revelada a través de la Biblia. Es parte de la revelación progresiva. Ahora, desde el primer versículo ya vemos una afirmación clara de la Trinidad. En el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y la palabra Elohim, como ya hemos enseñado, está en un plural majestático, un plural de personalidad y de majestad. Muchos traducen esta palabra como dioses, mas no es así. Está hablando de un Dios en plural. Y cuando Dios habla para sí mismo, como cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre. Cuando vemos en el relato de la Torre de Babel, Dios dice para sí mismo, descendamos y confundamos. Ahora, hay un versículo que ha sido, como decir, objeto de polémica, porque muchos dicen que eso no estaba en el original, es decir, en los primeros versículos originales, que muestra la doctrina de la Trinidad. Pero si alguien le quiere objetar, ese versículo está en Primera de Juan capítulo 5. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Dice Primera de Juan 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mire, y estos tres son uno. Mire, está tan claro este versículo. Ahora, si alguien quiere objetar este versículo, la doctrina de la Trinidad no se fundamenta en un solo versículo. Hay cientos de versículos que nos presentan. Yo le voy a dar dos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 48.
el verso 16. Isaías 48, 16 dice así: acercaos a mí, oí esto. Mira, aquí está hablando una persona. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Quién está aquí hablando? Es el Hijo. Recuérdese lo que dice San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Logos, la palabra. Dice que en el principio no hablé en secreto. De esto se hizo. Ahí estaba yo, esa misma persona. Y ahora me envió Jehová el Señor, segunda persona de la Trinidad, el Padre. Y luego dice, y su Espíritu. Ahí usted ve, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primeramente empieza hablando el Hijo, se refiere del Padre, dice, ahí estaba, o dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora, otros versículos que son muy conocidos y que usted lo encuentra en el Nuevo Testamento. Vemos en la forma bautismal que la encontramos en Mateo verso 28, el verso 19 que dice, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se bautizó, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo descendió en forma de corporal de una paloma. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pablo también, cuando él da la doxología final en la segunda carta de Corintios, él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros para siempre. Amén. En la lectura que tuvimos, miren, no sé si usted notó esto, pero en segunda de Corintios, donde tuvimos la lectura que nos trajo el pastor Héctor, en el capítulo 1, dice el verso 21 y el verso 22. Ahí usted va a ver también las tres personas. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esta Trinidad está compuesta de tres personas distintas. No solo que se han revelado de tres maneras distintas. No solamente que Dios se nos ha revelado, sino que estas tres personas son distintas. Por eso es que vemos eso en el bautismo de Jesús. Ahí vemos las tres personas. Jesús emergiendo de las aguas, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre del cielo hablando. ¿Qué dice el Señor Jesús en San Juan 14? San Juan 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará, mire, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a las tres personas? El Padre es el Dios invisible. ¿Qué dice San Juan 1:18? A Dios nadie le ha visto. El Padre es el Dios invisible. Tal vez el único que pudo ver parte de su gloria es Moisés. Cristo, el Hijo Jesús,
Él es el Dios hecho carne. Es la revelación perfecta del Padre, como dice San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, está hablando del Padre, y el Verbo era Dios. Mire lo que nos dice el mismo capítulo 4, verso 9 de Juan. Juan 4:9. Aquí está Jesús con la samaritana. Verso 26, no es 4:9, sino es 4:26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Mire, aquí que Jesús está diciendo: yo soy el que habla contigo. Y él utiliza esta palabra, yo soy, que sabemos que esto es una manera de que Dios se identifique. Entonces, Jesús, Él es la revelación perfecta de Dios Padre, de Dios. Como dice Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en los postreros tiempos habló por los profetas. En la actualidad, en el hoy, Él nos habla por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es la revelación perfecta. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es Dios no solamente con nosotros, sino en nosotros. En otras palabras, Dios viviendo en el cristiano. Mire lo que nos dice Pablo a los romanos. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya leímos en San Juan 14, versos 16 y 17 que Él enviaría al Consolador. Y no es Jesús como Consolador, Jesús es Consolador, pero este es otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, ni mora con ellos, pero estará con nosotros y está en nosotros. Entonces, cada uno tiene distintas funciones. Eso lo vamos a ver después, si Dios nos da vida, salud. Cómo es que los tres actúan en la salvación, porque cada quien tiene una parte en la salvación. El Padre planificó la salvación, el Hijo ejecutó, y el Espíritu Santo nos transforma en la obra redentora. El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Ahí está actuando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para finalizar este mensaje, quiero que veamos las implicaciones de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad no es una mera especulación doctrinal, teológica, sino que es una clara enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y esto tiene serias implicaciones en cómo debemos vivir nuestra vida como cristianos. Primera cosa, la Trinidad nos enseña que Dios es relacional. Dios se relaciona. Desde el principio, Dios se relacionó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire. Y de la misma manera, Dios se quiere relacionar con lo que Él ha creado. Dios se quiso relacionar con sus ángeles. Dios se quiere relacionar con su criatura, el ser humano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido por la eternidad, en una relación mutua, en una perfecta unidad, en perfecto amor, en donde el creyente ha sido invitado
para participar de esa comunión. Mire lo que Jesús dice en San Juan 14, el verso 23. Exacto. El que me ama, mire, 14, 23. Más el Consolador, 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, mire, en plural, y a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando usted le da lugar a la palabra de Dios, le da lugar al Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo morará en nuestra vida, sino que también morará el Padre y morará el Hijo. Mire, Dios quiere que nosotros seamos templo de la perfecta unidad trina de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y segunda cosa que nos enseña la doctrina de la Trinidad, o segunda implicación, es que Dios nunca ha tenido ninguna necesidad. Dios no hizo o redimió al ser humano por necesidad, por compañía. Él lo creó y lo ha redimido para su gloria, por su superabundante amor. Dios es amor. Dios es amor. ¿Y qué es lo que Dios, al hacer a los ángeles, al ser humano, a la creación, Él lo hizo para que su amor abunde en lo que Él había creado? Como Dios es un Dios relacional, y en Dios ama al Hijo. Dios Padre ama a su Hijo, y Dios Hijo ama a su Padre, y el Padre ama al Espíritu Santo. De la misma manera, los tres viven en una completa comunión de amor. Dios creó al hombre para que sobre él se derramase su amor y para que el hombre aprenda a amar a su Dios. Dios está completo en todo. Dios no nos creó porque nos necesitaba. Dios siempre ha existido en pluralidad. Entonces, Él no creó al hombre por necesidad. Dios es amor. Esa es la tercera implicación. Y de este punto voy a partir para que hoy por la tarde, si Dios nos permite, tratemos más acerca de esto. Porque hablar acerca del amor de Dios tiene un tremendo mensaje. La magnitud del amor de Dios es tan grande que no la podemos medir. El amor de Dios no es una acción solamente, es un atributo propio de Él. Al decir que Dios es amor, es como decir, Dios es omnipresente, Él es omnipotente, Él es eterno. Es decir, que el amor de Dios nunca dejará de ser. El amor de Dios nunca cambiará. ¿Qué más nos enseña la doctrina de la Trinidad? ¿Qué nos dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nuestra salvación es la obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dije anteriormente, el Padre planificó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo, que dice, nos selló. En la lectura que traímos dice que nos selló. Mire, Él nos selló. Lo vimos ahí en 2 Corintios, los versos que hace un momento leímos. Él nos selló. Él es la garantía de nuestra salvación. Exacto, esas arras, esa garantía. ¿Y qué más? Y el que empezó en nosotros la buena obra, como dice Filipenses 1:6, Él la perfeccionará. A través de las pruebas,
a través de su palabra y sobre todo a través de la obra de su Santo Espíritu, Dios nos va perfeccionando. Y un día nos perfeccionará por completo, porque en el cielo no entra nada corruptible. Entonces, con todo esto que hemos aprendido, la última implicación es que la iglesia está llamada a vivir en perfecta unidad. ¿Qué dice Efesios 4? Dice que, mire lo que dice Efesios 4, porque ahí nos habla acerca de la unidad de la iglesia. Yo pues preso, dice en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahí nos viene a enseñar un conjunto de enseñanzas, que es lo que va a decir, debe marcar la unidad. Usted sabe que dentro de la iglesia hay diferentes opiniones en ciertos puntos doctrinales, pero los siguientes puntos no pueden salirse. ¿Cuáles son los puntos doctrinales que son la unidad de la iglesia? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esa es la doctrina que traerá unidad a la iglesia. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Tenemos un solo Dios creador, Padre. Un solo Señor que dio su vida por nosotros. Un solo Espíritu que guía a la iglesia. Dios nos muestra esa perfecta relación. La iglesia como cuerpo, ¿a quién tiene que estar sujeta? A la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Así como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre, siendo glorificado a la gloria de Dios Padre. De la misma manera, ¿quién glorificará su iglesia? Jesucristo. Y hoy el Espíritu Santo, que él ¿para qué vino? Para glorificar al Hijo. Mire, en Padre, Hijo y Espíritu Santo no hay rivalidad, no hay una disputa. Así debe ser la iglesia. Finalizo con lo que dice Pablo a los filipenses. En el capítulo 2, el verso 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para concluir, Dios es uno y es tres. Y esto es confirmado por las Sagradas Escrituras. Las tres personas son reales, son distintas a la vez. Se pueden manifestar de diferentes maneras, desempeñan distintas funciones. Esto es un misterio, pero la doctrina de la Trinidad no se puede negar, ya que humanamente no la podemos explicar. Lo que usted y yo tenemos que hacer es sumergirnos en la palabra de Dios. Y ahí usted, por medio del Espíritu Santo, vamos a conocer a ese Dios que es uno y es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como cantamos hace un momento, unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Amén.